Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Protege lo esencial con Natura, supresión limpia para infraestructura crítica. En esta ocasión estamos con nuestro partner Kide Fire Systems y ellos son los presentadores de este tema que la verdad es muy interesante porque además es una alternativa verde. Estamos cuidando el medio ambiente. En un momento más vamos a saber más acerca de Natura. Nuestro ponente de hoy es Jonathan Sánchez, gerente de desarrollo de negocios para México. Y presentando este webinar estamos su servidora Jade García y María García. Más adelante tendremos la oportunidad de que nos regale unas palabras. Dentro de las reglas de orden, vamos a tratar de mantener el respeto en todo momento. Se los pedimos, por favor, muy encarecidamente. Las preguntas van a ser por medio del chat, entonces estas serán contestadas al finalizar la sesión para no interrumpir a nuestro ponente. Si tienen sugerencias, preguntas adicionales y comentarios, nos pueden escribir a los correos que aparecen en este momento en pantalla, jade.garcia@kdmfs.com y con maria.garcia@kdmfs.com. Esta grabación, este evento será compartida a través de nuestro canal de YouTube para que posteriormente ustedes puedan consultar la información en otro momento. Si se llegan a perder de algo o quieren retomar la información, ahí lo van a poder encontrar. Y bueno, vamos a presentar a nuestro ponente el día de hoy, Jonathan Sánchez. Es Business Development Manager de Kide Fire Systems en México. Es especialista en soluciones de detección, alarma y supresión de incendios. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con empresas integradoras, firmas de ingeniería y consultoría y fabricantes de tecnología en proyectos de diseño, integración y puesta en marcha de sistemas de protección contra incendio. Cuenta con amplia experiencia en preventas como respaldo de equipos comerciales, soporte técnico, capacitación y servicio postventa, atendiendo sectores estratégicos como el gas, industria, comercio y data centers, donde ha impulsado proyectos de ingeniería que cumplen con estándares internacionales. Combina una sólida formación técnica como ingeniero en control y automatización por el IPN con una visión estratégica de negocios, complementada por su formación como maestrante en administración de proyectos en la Universidad Panamericana, lo que le permite alinear soluciones tecnológicas con objetivos de crecimiento y continuidad operativa de sus clientes. Y nos presentamos muy rápido para quien todavía no nos conoce. Somos KDM Fire Systems, somos el principal integrador de soluciones de protección contra incendio en México. Ya tenemos más de 30 años de experiencia en activos estratégicos claves como derechos con fabricantes de marcas certificadas, prácticas comerciales de clase mundial, un equipo de ingenieros certificados en distintas especialidades, esto para brindarle soporte técnico en las principales actualizaciones normativas y tecnología de vanguardia. Nuestro portafolio contempla lo que es detección, alarma, control, supresión y especialidades, y nuestro abanico de soluciones abarca lo que es diagnóstico, diseño e ingeniería, suministro, ejecución, administración, mantenimiento y servicio. En la esquina esquina inferior derecha está el QR con enlace directo a nuestro sitio web, por si quieren conocer un poquito más acerca de todas estas soluciones que ofrecemos. Ahí pueden encontrar más información y también contactarnos. Y bueno, ya estás por ahí, Jonathan, adelante, bienvenido. Sí, gracias, Jade. Voy a compartir mi pantalla. Adelante, por favor. Me ayudas ahí a confirmar, ¿no? Que estemos viendo en el modo de presentación. Ya la podemos ver. Muchas gracias, Adel. Perfecto. Muchas gracias, Jade. Bueno, gracias a todos por su tiempo, por su interés en este webinar. Bueno, mi nombre es Jonathan Sánchez, ya lo ubicaron ahí algunos, para otros quizás es algo nuevo. Tengo ya bastantes años de experiencia en esta parte de sistemas de seguridad contra incendio, detección, alarma, supresión, extinción, fuego y gas, etc., etc.
Y ahora, en los últimos meses, pues estoy desempeñando un cargo en Key Defense Systems como tal, directamente con Key Defenwal, que en realidad está enfocado hacia el desarrollo de nuevos negocios, ¿verdad? Impulsando y haciendo presencia de la marca como tal de Key Defense Systems, que si bien es una marca que ya existe desde hace más de 100 años, ha pasado por diferentes transiciones, en las cuales en esta última, pues quedó un poquito fuera de la visibilidad, ¿verdad? No había una persona, una representación directamente aquí en México. Bueno, ahora estoy yo a cargo aquí de la representación de la marca y trabajando mucho en conjunto con nuestro distribuidor KDM, ¿no? Buscando hacer nuevos negocios, buscando soportar aquella base instalada que ellos han generado y que otros clientes y usuarios igual solicitan muchas veces, pues este tipo de soporte, ¿no? Hoy vamos a hablar en este webinar de algo que está teniendo mucho auge. El webinar lo titulamos o lo intitulamos Protege lo esencial con Natura. Supresión limpia para infraestructura crítica. Pero, ¿qué es Natura? Bueno, vamos a hablar de Natura como nuestra solución en cuanto a extinción de incendios por medio de gases inertes. Esta tecnología de supresión con gases inertes, pues está un poquito enfocada hacia brindar un servicio, pero con el factor de la sostenibilidad. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir hablando a detalle, ¿no? ¿Cuáles son las características que hacen que esta solución, si bien entra dentro de estos estándares permitidos como agentes limpios, los gases inertes pues, son de origen natural? Al final son soluciones totalmente verdes, limpias, no tienen impacto alguno en la parte de la capa de ozono, en el calentamiento global. Entonces esto lo hace una solución con ciertas ventajas y beneficios. Vamos a hablar de Natura, pero antes de hablar de las características de Natura, pues es indispensable conocer, ¿verdad? ¿Cuáles son los costos potenciales de incendios en estos sitios de emisión crítica o en estas infraestructuras críticas que hablábamos en un webinar anterior, ¿no? ¿Qué era una infraestructura crítica? Bueno, es todo aquello que en realidad brinda un servicio, como lo dice su nombre, crítico, en el cual los tiempos de interrupción pues se pueden traducir en pérdidas, en muertes, incluso, ¿verdad? Pérdidas económicas, tiempos de inactividad, reputación de los negocios o de las empresas. Estos costos, pues al final, como siempre, tenemos que enfocarlos, ¿no? Básicamente a estos tres objetivos o tres líneas que son las vidas principalmente, las propiedades o los activos, tanto tangibles como intangibles, y básicamente la pérdida o la interrupción en la operación de sus negocios, con lo cual tenemos pérdidas económicas. También, obviamente, vamos a tener pérdida de información, de datos, información incluso de terceros, no directamente de la misma empresa, tiempos de inactividad interrumpidos, ya sea por cortos plazos o largos, y la reputación. Entonces, estos son los principales costos que tenemos potencialmente hablando de incendios. Y algo que es importante y derivado de la protección de estos tipos, de este tipo de infraestructura o de activos. Hablábamos en un webinar anterior que los agentes limpios, en realidad, pues todos los conocemos comúnmente desde hace muchos años como los principales halocarbonos o fluorocarbonados, ¿no? Los gases químicos limpios. Estos gases, pues ya tienen una historia que se ha ido modificando y que actualmente, pues lo que busca es que vayamos migrando hacia soluciones menos agresivas con el medio ambiente. Entonces, si bien soluciones de extinción de incendios como agentes limpios, vamos a encontrar que típicamente los identificamos por dos tipos: halocarbonados o fluorocarbonados y gases inertes, ¿verdad? Estos, básicamente los halocarbonados, pues son químicos o sintéticos, y los gases inertes, pues son gases naturales o de origen natural que al final, para poder
utilizarlos como un método de extinción, necesitamos concentraciones muy altas de estos gases o de estas mezclas de gases. Y de ahí partimos a que los halocarbonados, si bien son una solución de extinción de incendios, son conocidos como agentes químicos limpios. Los gases inertes son naturales y entre estos vamos a encontrar también lo que es el dióxido de carbono y los diferentes gases inertes. El dióxido de carbono se separa un poquito, entra en otra vertical que básicamente se rige con otros estándares. ¿Por qué? Porque al final el dióxido de carbono, si bien es catalogado también como un gas inerte, un gas natural, las concentraciones que utilizamos pues ponen en riesgo estos sitios que típicamente son lugares normalmente ocupados. Entonces, el CO2 lo vamos a descartar aquí como solución. Vamos a enfocarnos solamente en la parte de gases inertes, en donde vamos a poder encontrar gases como es el argón, el nitrógeno, la combinación de argón-nitrógeno e incluso un porcentaje pequeño de dióxido de carbono, el nitrógeno solo, el argón solo, es decir, al 100%, que esto pues nos va a permitir utilizarlo en diferentes aplicaciones. ¿Por qué elegir un sistema de gas inerte? Bueno, los gases inertes, como comenté, son gases puros y se pueden constituir a través de diferentes versiones mezcladas, es decir, combinación de nitrógeno y argón, nitrógeno, argón y dióxido de carbono, nitrógeno solo, argón solo, es decir, al 100% sin mezclarlos. Estos gases como tal, pues han demostrado que no tienen factores toxicológicos cuando se diseñan correctamente a las concentraciones permitidas por los estándares internacionales. Estos gases son ambientalmente responsables. ¿Por qué? Porque básicamente tienen un potencial de agotamiento del ozono de cero, no contribuyen al calentamiento global también. Esto es totalmente limpio, es totalmente verde, no hay un impacto, son seguros para el medio ambiente y son seguros para las personas cuando se diseñan correctamente con los límites de concentraciones permitidos. A temperatura ambiente, estos gases inertes son incoloros e inoloros. Y bueno, en áreas ocupadas las personas pueden respirar estas mezclas de gases inertes a concentraciones de extinción, pues por debajo del 52% durante periodos muy breves. Esos periodos de tiempo pues se van a ver limitados también acorde a la concentración. ¿Cuáles son los beneficios como tal de de esta solución o de estos gases como tal, considerándolos como un sistema? Bueno, básicamente estos tienen una acción rápida. Al liberar el agente, este comienza a controlar y extinguir el fuego en los primeros 30 segundos y las descargas se pueden completar desde 60 segundos hasta 120 segundos máximo. El uso de agentes gaseosos inertes da como resultado una mezcla de aire y agente, estos con una densidad muy similar. ¿Qué quiere decir esto? Que estos gases inertes, al tener una densidad muy similar a la del aire, pues tienen una menor tasa de fuga, ¿no? En aquellas pequeñas aperturas o aquellos espacios que tienen aperturas. Esto es beneficioso porque al final hay una reducción en el requerimiento de sellado de las habitaciones, es decir, se exigiría mínimo este sellado y también, bueno, la tasa de fuga sería menos, es decir, la compensación como tal no sería un factor como en el caso de otros agentes, ¿no? La descarga, una vez que se produce esta, vamos a tener una ligera reducción en el porcentaje de oxígeno que existe dentro del área que lo estamos descargando. Lo cual, como parte del diseño del sistema, se tienen que considerar que las salidas de emergencia pues permanezcan despejadas. Esto para evitar posibles pánicos por la baja visibilidad, ya que al final cuando se descargan estos gases es como lo hacemos con otro tipo de gases, los agentes químicos limpios, el dióxido de carbono, se tiende a tener una nube densa. Entonces existe, sí, una reducción de la visibilidad, pero es mínima. Esto no oscurece los recintos como tal donde se inunda. Al ser un gas inerte, pues no se descompone dentro de la llama para formar subproductos. Esto es una ventaja comparado con los agentes halocarbonados principalmente, ¿verdad?
hablando en su momento de lo que era el FM200. Estos gases, cuando se descargan a altas temperaturas, en flama directa, se descomponen en químicos corrosivos que al final pues, pueden ser tóxicos e incluso causar hasta la muerte. En el caso de los gases inertes, esto no sucede, con lo cual tenemos ventaja, ¿no? Tenemos ahí más holgura en cuanto a aplicaciones que están directamente ligadas con riesgos de alta temperatura. Se pueden almacenar de forma remota, es decir, podemos instalarlos lejos del espacio que estamos protegiendo, ya que por las presiones que manejamos, que vamos a ver más adelante, pues tenemos este potencial de poder considerar largas distancias de tuberías hacia los sitios que vamos a proteger, de forma que estos cilindros pues queden instalados, ya que requieren muchas veces también una mayor área de instalación, pues no vamos a ver un impacto, ¿no? Es decir, no lo puedo instalar dentro, pero tiene que estar muy cerca, no tenemos esa limitación. Se pueden considerar sistemas igual que en otras soluciones, un sistema con un banco principal, un sistema con banco de reserva. ¿Esto para qué? Para no dejar desprotegido en ningún momento el sitio, ¿no? También podemos considerar diseños para protección de riesgos múltiples, incluso de diferentes volúmenes, a través de válvulas selectoras o válvulas direccionables, comúnmente las conocemos. Estas válvulas pues nos van a permitir enfocar la descarga hacia un sitio en particular sin necesidad de descargarlo en todos. Con esto, ¿qué hacemos? Pues una optimización del sistema y de la cantidad de cilindros que estamos considerando como protección total del sitio. El costo total de propiedad se puede considerar que es más bajo que en agentes químicos. Más o menos aquí, comparando con agentes químicos, en números grosos a grandes rasgos, pues estamos hablando que la inversión, el retorno de inversión se tendría entre 10 y 15 años, considerando un sitio donde normalmente, pues si pudiéramos tener mayor riesgo y condiciones de descarga, pues usuales. ¿Por qué digo esto? Porque hay sitios que incluso están protegidos con agente limpio, FM209, que tienen ya más de 20 años y nunca han tenido la necesidad de descargarlo porque no han tenido un conato. Entonces, estos valores como tal, pues nos permiten identificar que Natura o los gases inertes son más económicos, tanto para la recarga como a lo largo, ¿verdad? De la vida del sistema, 10, 15 años más o menos hablando. Tienen aplicaciones especiales también con las famosas boquillas silenciosas que hace algunos años esto era un dolor de cabeza, ¿verdad? Donde se tenían discos duros como servidores con discos duros y la frecuencia que se emitía al descargar estos agentes por ser mayor presión, pues causaba daños. Ahora se tiene una ingeniería con boquillas silenciosas para poder usar o utilizar la solución en sitios donde tienen este tipo de hardware, discos duros. Y bueno, esto comparado con otras soluciones como son los halocarbonados o fluorocarbonados, no se cuenta con estas características, entonces esto es una ventaja. Obviamente, todo esto depende de tener una integración correcta, ¿verdad? Un sistema de detección con las tecnologías correctas, es decir, la detección adecuada para cada tipo de riesgo y siempre considerando como factor prioritario las concentraciones de diseño permitidas. Los gases inertes como tal eh, se pueden considerar si bien benéficos o beneficiosos, considerando que son más accesibles económicamente y la recarga. Sin embargo, probablemente el costo inicial podría ser un poco mayor, ¿no? Todo depende del volumen a proteger, pero a la larga un sistema de gas inerte nos va a traer más beneficios, ¿no? ¿Como cuáles? Hoy en día hablamos mucho de la salida de otros agentes químicos como los halocarbonados o fluorocarbonados. Esta solución de gases inertes, al ser totalmente verde, pues no va a tener un impacto sobre normativas emergentes, ¿no? Quizás.
No sabemos si en 10, 15 años venga un nuevo estándar en donde pues terminen limitando el uso de otros agentes. Entonces, los gases inertes, de hecho, en otras regiones como es en Europa, pues tienen ya una mayor base instalada, ¿no? Desde hace algunos años. Y en Latinoamérica, en los últimos años, quizás en los últimos 2 años, estamos viendo o viviendo un cambio en donde incluso muchas empresas, unidades, fábricas de origen europeo establecidas en Latinoamérica, pues ya están tendiendo a cambiar o a reemplazar todos aquellos sistemas que tienen un impacto ambiental o una alta huella de carbono por este tipo de soluciones. ¿Y cómo funcionan estos sistemas? Como les comenté al final, los gases inertes extinguen el fuego por reducción de oxígeno. Aquí sí hay una reducción, no hay un desplazamiento completo, más bien va a depender del tipo de mezcla que estamos utilizando y de la concentración. Pero los gases inertes sí desplazan el oxígeno para suprimir la combustión. Si nos vamos al tetraedro del fuego, sabemos que tenemos que eliminar uno de los componentes para limitar o extinguir. Entonces aquí lo que estamos haciendo es reduciendo el porcentaje de oxígeno en el sitio que estamos protegiendo o inundando, y de esta forma lo que hacemos es suprimir el incendio. El agente se puede almacenar en cilindros presurizados. Tenemos opciones de 200 bar y 300 bar de presión. Anteriormente había soluciones en el mercado de 150 bar de presión. La concentración de diseño varía entre 30% y 50%. Ahorita les voy a mostrar ahí una tablita, ¿no? Donde vamos a ver esos porcentajes. Con esto podemos considerar los gases inertes como soluciones que están diseñadas para protección de riesgos clase A con sólidos combustibles ordinarios, clase A de alto riesgo, clase B líquidos inflamables, clase C, que son riesgos eléctricos o equipo eléctrico energizado, y también se pueden considerar para riesgos o fuegos clase D. ¿Por qué? Porque tenemos una solución que puede ser argón al 100%. Sabemos que algunos metales pues tienen que ser extinguidos con soluciones como es el argón. Todo esto siempre tenemos que revisar las hojas de seguridad, las fichas técnicas de los riesgos que podamos tener en el sitio crítico. Pero bueno, los agentes nos permiten, los gases inertes nos van a permitir considerar estos tipos de riesgos. Un poquito aquí en cuanto a criterios de seguridad. Les comentaba que nosotros vamos a encontrarnos con ciertos porcentajes en cuanto a las concentraciones mínimas de diseño, en donde el porcentaje de oxígeno que vamos a limitar o a reducir es el que nos va a permitir como tal cierta exposición o cierto tiempo de exposición y no excederlo. Por ejemplo, aquí tenemos que la concentración del agente, en este caso un gas inerte que esté entre 0 y 43%, dice que me va a tener una reducción en el oxígeno mayor a 12%. Entonces ahí yo voy a estar limitado a una exposición a 5 minutos o menos. Si la concentración del gas inerte es del 43 al 52%, yo voy a tener una reducción del oxígeno del 12 al 10%, con lo cual ahora la limitante en cuanto a la exposición a la descarga va a ser de 3 minutos o menos. Si yo tengo concentraciones mayores que vayan entre el 52 y el 62%, yo ya estoy reduciendo el porcentaje de oxígeno en el ambiente a menos de 10%. Me dice que entre 10 y 8%. Para estos casos, es importante seguir los requerimientos de los estándares en donde yo ya tengo que integrar a mi sistema equipos de seguridad, como son sirenas operadas neumáticamente o por presión, retardos o retardos neumáticos o a la descarga, válvulas de bloqueo, poquito similar a lo que se hace en CO2, ¿verdad? Tenemos que tener señales de advertencia y cuando ya tenemos estos porcentajes, lo ideal es que esto sea para sitios normalmente desocupados.
Hay que tomar precauciones para limitar la exposición a máximo 30 segundos. Y bueno, esto es a partir de la reducción del oxígeno del 10%. Si tuviéramos una concentración de los gases a más del 62%, esto reduciría menos del 8% nuestro porcentaje de oxígeno. Y esto pues solamente se permitiría para áreas normalmente desocupadas. Y obviamente considerando equipos de seguridad, tanto en el sistema como en el sitio, que permitan al personal pues estar protegido en todo momento. Dentro de estos gases, como les comentaba, tenemos la opción de nitrógeno al 100%, que lo vamos a identificar como IG100. Tenemos argón al 100%, que lo vamos a identificar como IG01, un argón puro. Tenemos mezclas de nitrógeno y argón, 50 y 50%, lo vamos a identificar como IG55. Y tenemos mezclas de nitrógeno, argón y CO2 en porcentajes de nitrógeno al 52%, argón al 40% y un 8% de dióxido de carbono. Estas mezclas, estos gases, tanto en mezcla como en porcentajes puros, pues nos van a permitir, por ejemplo, en el caso de sistemas de nitrógeno puro, pues tener una tasa de fugas de habitación más baja y una capacidad de recarga global. ¿Por qué? Porque al final estos gases pues los podemos encontrar con proveedores de gases industriales, ¿verdad? Necesitaríamos ahí solamente evaluar el tema de la presión, con cuánto están presurizados los cilindros, son de 80 o 140 litros, y esto facilita como tal la recarga global. En el caso de argón puro, este sí es ideal prácticamente para aplicaciones donde tenemos fuegos por metales, fuegos clase D. Y las mezclas, pues también nos van a permitir tomar instalada, ¿no? Estas mezclas de IG55 nos permiten modernizar sistemas heredados y es una de las principales aplicaciones en la Unión Europea. El IG541 es especificado globalmente desde hace muchos años. Anteriormente tenía una patente. Desde hace algunos años hacia acá, pues es una solución ya genérica. Gases nuevamente, comento, son catalogados o considerados como una solución totalmente limpia, ya que el potencial de agotamiento de la capa de ozono pues es totalmente cero, completamente cero, y lo que es el potencial de calentamiento global o el GWP también es cero. No existe una obscuración después de la descarga, si bien vamos a ver una nube densa por algunos segundos, no es oscuración completamente. Y al final de esto, pues no hay residuos, similar a lo que son los agentes químicos limpios, ¿verdad? Podemos ver aquí una imagen en donde eh, Key Persistence con la solución Natura, pues ha sido galardonado en Australia principalmente por ser una solución completamente limpia, ecológica, sostenible y sustentable, con lo cual pues ha impactado no solamente en cuanto en la parte de incendios, sino también en los negocios, empresas como tal. Vamos a hablar ahora de aplicaciones. Considerando que podemos proteger riesgos desde clase A, B, C e incluso algunos clase D, las principales aplicaciones que podemos encontrar o enfocarnos con esta solución de Natura, vamos a tener data centers, cuartos de UPS, incluso en la parte eléctrica, generadores de diésel encabinados o los enclosures, la parte que esté cerrada, ya que con estos gases inertes tenemos que hacer una inundación total, ¿no? Entonces calculamos un volumen. Entonces todo lo que pueda estar reteniendo esa atmósfera, un enclosure, un encubrimiento, podemos protegerlo. Salas de control, salas de interruptores eléctricos o switch rooms, centros financieros y bancos, es ahora en donde estamos ofreciendo mucho esta solución, ¿verdad? Y más tarde les voy a contar por qué. Instalaciones médicas, instalaciones petroquímicas, farmacéuticas, bibliotecas, almacenamiento de registros históricos, centros de telecomunicaciones. eh, Estos son solo algunos por comentar. Básicamente, los más típicamente
Enfocados son estos, pero no limitados. Aprobaciones y listados. Bueno, cumplimos básicamente en Latinoamérica con los estándares como son ISO 14520, NFPA 2001 principalmente. Les comentaba que NFPA 2001, si bien se enfoca en los agentes químicos limpios, los gases inertes entran dentro de esta parte de supresión con agentes limpios. Tenemos sistemas listados y aprobados con presurización de 200 bar y 300 bar, con capacidades de 80 litros y 140 litros. También tenemos aprobaciones de la LPCB, tenemos aprobación FM y listados UL en nuestro sistema, con lo cual nos permite ir a muchos sitios críticos, ¿verdad? Y no tener limitaciones. Ventajas. ¿Cuáles son las principales ventajas de esta solución? Bueno, se pueden utilizar tuberías largas debido a la alta presión del gas, en donde utilizamos completamente un gas y no un líquido. Entonces se ve menos afectado estas caídas de presión. Los costos de recarga son bajos. ¿Por qué? Porque son gases relativamente comerciales. Los gases inertes los podemos encontrar con suministradores industriales de gases industriales. Los recipientes a presión se pueden almacenar en una ubicación remota. De hecho, ahí en el esquema podemos ver que estamos protegiendo desde un área muy lejana, ¿verdad? Incluso en diferentes niveles. El diseño puede estar centralizado en lugar de tener una arquitectura distribuida, es decir, desde un solo sitio podemos tener todo lo que es nuestros bancos de cilindros y desde ahí ir directamente a las protecciones. Es adecuado y seguro para áreas ocupadas, es ecológico, tiene una buena visibilidad durante la descarga y en la descarga no deja residuos, tiene un efecto tridimensional, eh, controlar y extinguir incendios de acción rápida en un tiempo récord. Recordemos un poquito, en el tiempo aquí vamos a tener un rango, ¿verdad? De descarga, que normalmente es de 60 a 120 segundos máximo. Esto también está definido por los estándares como NFPA 2001. Y bueno, no se tiene que hacer limpieza después de una descarga, con lo cual no tenemos tiempos de interrupción. Eh, la apertura de puertas y ventanas en este tipo de aplicaciones es aceptable, con ventilación forzada también. Es una opción para subproductos de humo, en donde tengamos riesgos con mucho escape de humo. Los gases inertes eh, hoy en día están siendo considerados como la mejor alternativa para la parte de extinción de incendios, eh, que no tenga efecto ambiental y que no esté vulnerable a próximos cambios en 10, 15 años por situaciones ambientales principalmente. El diseño de sistemas, ¿cómo se diseñan estos sistemas con Natura? Bueno, básicamente es muy similar a lo que hacemos con agentes químicos limpios. Tenemos que calcular un volumen exacto del recinto. ¿Por qué? Porque esta solución es igual, es inundación total. Entonces, necesitamos sí o sí estos sitios que sean calculables mediante el volumen, es decir, considerar áreas enclosures, ¿verdad? Recintos cerrados. No podemos hacer aplicación local. Tenemos que verificar la concentración mínima de diseño. ¿Y de qué dependemos? Pues del tipo de gas que vamos a considerar. Si es un gas puro o si es una mezcla de gas, y las concentraciones de diseño dependiendo del volumen. Y del tipo de riesgo, claro, si es un fuego clase A, clase B o clase C, o incluso en el caso de Largón, clase D. El paso número 3 en el diseño de estos sistemas, pues es la estimación de cantidad de agente. Una vez que estimamos o que tenemos el dato de la cantidad de agente, considerando la temperatura mínima también como un dato crítico, vamos a calcular después la cantidad de cilindros. La cantidad de cilindros, ¿de qué va a depender? También del tipo de solución, si va a ser de 200 bar o 300 bar, y si vamos a considerar cilindros de capacidad 80 litros o 140 litros. De ahí seleccionamos esto y definimos qué cantidad de cilindros requerimos. Después tenemos que seleccionar la ubicación del cilindro
el tipo de boquillas que vamos a utilizar, 180 o 360, y la posición de las boquillas. Y con el diseño de la red de tuberías, todo esto lo vamos a meter a través de nuestro software de cálculo, que es el mismo software que utilizamos, el mismo suite de software donde podemos diseñar agentes químicos limpios, CO2, gases inertes. Entonces, todo esto se tiene que hacer un cálculo porque el cálculo es quien nos va a respaldar, nos va a dar el sustento, el argumento para que sea un sistema aprobado como tal y que no tengamos al final, a través de este modelado, pues concentraciones que puedan estar exponiendo o poniendo en riesgo al personal que se pudiera encontrar dentro del sitio. Natura como tal, si bien es una adaptación, ¿por qué? Porque anteriormente nosotros en Key Systems ya teníamos un sistema de gases inertes, el famoso Argonite. Estos sistemas evolucionaron a Natura. Ahora, Natura, pues lo que hizo es considerar una instalación rápida, sencilla, fácil. eh, una característica que es el focus del nuevo Natura, pues es que tiene también una válvula nueva que nos permite reducir la presión. Ahorita les muestro esa parte, pero está diseñado para una instalación rápida y fácil. ¿Qué quiere decir? Que mediante manifolds o colectores prefabricados, nosotros podemos solicitarlos ya y no tener que hacer ese trabajo en sitio. Tenemos conexiones rápidas para lo que son las mangueras de actuación, estos conectores que conocemos en la parte de aire, ¿no? Que retraemos y conectamos. Estos conectores pues también nos van a permitir que no tengamos que estar roscando, dando cuerda y todo, ¿no? Cuando estamos hablando de una cantidad de cilindros que no son dos o tres. Tenemos también una supervisión en la parte de la presión de los cilindros, es decir, unos manómetros supervisados que nos permite conectarlos en cascada o en cadena, como quieran llamarlo. El chiste es que estos dispositivos se pueden conectar, como vemos en la imagen de aquí abajo inferior derecho, con unas conexiones plug and play, son rápidas, pum, 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 se conectan. Y al final, cuando hay una caída de presión, pues nos va a indicar a través de ese llamémosle loop o cadena o cascada, ¿verdad? Esto que hace que no tengamos que llevar punto a punto una supervisión de cada uno de los cilindros. Entonces nos permite optimizar, eh, ganamos tiempo en la hora de la instalación y también en la parte de materiales. Con esta evolución que tuvimos en la válvula que les comentaba, esta válvula de Natura, ahora a la descarga, si bien están presurizados los cilindros a 200 o 300 bar, al momento de la descarga esta válvula nos permite reducir esa presión aproximadamente a 55 bar o el equivalente aprox a 800 PSI. Con esto estamos cambiando totalmente esta ingeniería que existía de Key Systems en Argonite. Ahora con Natura, al reducir esta presión, vamos a tener un menor impacto tanto por las áreas de venteo requeridas, que van a ser menores. Vamos a evitar incluso a lo mejor el dañar la infraestructura, si es un área con materiales ligeros. Vamos a reducir también la parte de cédulas requeridas, es decir, la especificación de las tuberías ahora se reduce de 160 que era requerido, ahora tenemos el mínimo que son cédula 40, con lo cual también el costo de estos materiales o de estas tuberías pues se va a ver reducido, ¿verdad? Una optimización. Entonces, si bien todo el rediseño de este sistema de gas inerte se enfocó en la válvula, en esta nueva válvula, tenemos muchos beneficios y muchas características que también nos permiten reducir los costos, que es la parte de la fácil instalación a través de los conectores rápidos, de la supervisión en cascada y otra característica que también voy a mencionar más adelante es algo que nos permite hacer pruebas, pruebas sin necesidad de descarga, pero no solo una prueba eléctrica en una solenoide. Aquí podemos probar a través de la válvula un pequeño escape de presión y un retenedor nos va a permitir verificar que todas las válvulas funcionan correctamente sin necesidad de descargar el sistema y no limitándonos a solamente una prueba eléctrica de una válvula solenoide. Entonces, todas estas características nuevas nos permiten que Natura pues sea un sistema más rentable.
migramos de lo que era esta parte que vemos, hay muchas mangueras, muchos conectores, a una instalación más sencilla, más limpia, más pura y más segura. Esto, pues al final nos da un cambio, ¿verdad? De lo complejo y caro a lo sencillo y accesible económicamente, pudiendo optimizar no solo en costos de instalación, sino también en la parte de supervisión y mantenimiento. Es decir, tenemos un mejor costo-beneficio del sistema y esto pues nos permite llevar esta solución como una alternativa a los agentes químicos limpios, en donde la principal ventaja es que aquí no vamos a tener limitantes por algunos estándares que pudieran emerger, ¿no? Por ahí en algunos años, ya que es una solución completamente limpia y verde. ¿Podría Natura mejorar su rentabilidad? Claro que sí, ya lo vimos, ¿no? Tenemos conectores rápidos, tenemos supervisión en cascada que nos permite reducir costos de supervisión punto a punto a través de módulos de control. Eh, Natura, a través de esta válvula que les comentaba, nos permite hacer pruebas, es decir, en los mantenimientos. Las pruebas no solamente se van a basar en que mi solenoide se active con un voltaje, ¿no? Aquí vamos a probar neumáticamente todas las válvulas, como mediante una ingeniería que nos permite hacer un pequeño disparo y a través de una válvula antirretroceso vamos a evitar el escape o la descarga total del cilindro. Vamos a tener solamente un ligero escape, con lo cual este pequeño émbolo que vemos que sale nos va a indicar que la válvula está funcionando correctamente. Entonces esto en los mantenimientos pues nos permite ahorro de tiempo durante estas pruebas y puesta en marcha, ¿verdad? Y sin necesidad de descargar los cilindros para verificar el funcionamiento correcto de las válvulas. Otra opción que es importante aquí mencionar es que al tener las alternativas de 200 bar de presión o de presurización y 300 bar, tanto en 80 litros como en 140 litros, pues nosotros podemos tener una reducción en todo lo que es el footprint, ¿verdad? En esa área de instalación de los cilindros como tal o el espacio de instalación. Un ejemplo, para un volumen de 10,000 pies cúbicos, con una solución de 300 bar de 80 litros, estaríamos requiriendo 9 cilindros, ¿verdad? De 80 litros a 300 bar. Si nos vamos a una capacidad de cilindro de 140 litros, igual a 300 bar, requeriríamos solo 5 cilindros. Si bien estos cilindros pues son un poquito más grandes, al final sí reduces como tal ese espacio de instalación. Y bueno, para volúmenes más grandes igual, el impacto, vean, esa reducción es básicamente de un 25 a un 40% aproximadamente, dependiendo del volumen. Entonces, ¿esto qué nos permite ver? Que si bien Natura ya es una solución verde, sostenible, nos permite reducir costos de instalación, reducir tiempos de instalación, de mantenimiento, pues también nos va a permitir reducir esos espacios de instalación, ¿verdad? Esas áreas no van a tener que ser tan grandes, con lo cual también muchas veces eso es una limitante en los proyectos, el espacio. Y bueno, adicional a esto, cuando hablamos ya de la parte divertida, pues les comentaba, a través de nuestra suite de cálculo, que es el Hydraulic Flow Calculation Program o el KIDE Hydraulic Flow Calculation, nosotros podemos hacer los cálculos no solo de agentes químicos limpios, sino también de estos gases inertes. Aquí en estas tres pantallitas que vemos del lado izquierdo, podemos ver, ¿no? Que son sistemas complejos, sobre todo por las distancias, vean. Tenemos 80 cilindros, perdón, cilindros de 80 litros, en donde son distancias de 200 pies. Tenemos 138 codos, que son caídas de presión prácticamente, que esto si nosotros lo lleváramos a un sistema de agente químico limpio, pues de plano esto no nos dan ni en CO2, ¿verdad? Tenemos tiempo de descarga de 116,9 segundos y tuberías de 1 pulgada. En el segundo ejemplo podemos ver que tenemos cilindros de 80 litros. El peligro como tal o el volumen es de 63,71 metros cúbicos. Tenemos una elevación de 12 pisos, 36,57 metros, considerando que pudiera ser un edificio, ¿verdad?
Y nos dice aquí que el colector es de 2 pulgadas, el manifold, y la tubería es de 3/4 de pulgada. El tiempo de descarga no va más allá de 120 segundos, que es nuestra limitante. Vemos por acá otro ejemplo también crítico, cilindros de 80 litros. El peligro es de 226 metros cúbicos, el volumen, y nos dice que es una parte superior del elevador hasta la primer T, en donde tenemos una distancia o una longitud de tubería de 152 metros. Todas las tuberías son de 1,5 pulgadas y el tiempo de descarga no va más allá de 120 segundos. Entonces, si bien Natura, todo lo que ya hablamos de él, a través del cálculo nosotros podemos evidenciar que es una solución que nos permite pues ser una alternativa para esas partes en donde las distancias son una limitante en otras soluciones. Y bueno, algo que quería hablar que es bien importante hoy en día es Natura y la estrategia ESG, ¿no? O ESG. Esto de estrategia ESG, no sé si todos han escuchado hablar de ESG, ¿qué es? En realidad esto es un enfoque empresarial en donde lo que se busca es alinear una estrategia entre las verticales ambientales, social y de gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, ¿no? Es decir, que en una estrategia ESG es un enfoque empresarial que integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza que nos van a permitir la toma de decisiones estratégicas, operativas y de inversión en una empresa o de la venta de una empresa. Todo esto hoy en día está muy enfocados principalmente en toda la parte del sector financiero, bancos principalmente hablando, tienen como objetivo generar valor. Ese valor debe de ser sostenible a largo plazo. Entonces, si bien el valor de estas empresas o de estas compañías pues, se representa a través de, 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 de la entrada de dinero, también lo hacen a través de infraestructura, de cómo es el impacto ambiental que está teniendo. Por ejemplo, hay fábricas, ¿verdad?, que producen bienes, en donde la producción de bienes conlleva unas cantidades gigantescas de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, con lo cual el impacto ambiental pues es brutal, ¿verdad? Eso reduce como tal los costos de estas empresas al momento de una venta. Entonces, en la parte ambiental, ¿qué es lo que hacemos con esta estrategia? Evaluar el impacto que tiene una empresa en el medio ambiente y los principales aspectos que se incluyen, pues es la huella de carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética y uso de recursos, como son el manejo de residuos, el reciclaje, el uso del agua, el cumplimiento ambiental y adaptación al cambio climático. Esta vertical de la parte ambiental es la más importante cuando estamos hablando de Natura, ya que Natura, pues si bien el sistema tiene que cumplir con sus objetivos, que es la salvaguarda de vidas, prevención de activos, interrupción mínima de la operación, también nos da estas ventajas o estos plus hoy en día. En la parte social, bueno, se enfoca en cómo las empresas gestionan sus relaciones con los empleados, clientes, comunidades y sociedad en general, ¿no? Y pues aquí están integrados todo lo que es derechos humanos, laborales, diversidad, equidad, inclusión, seguridad, salud ocupacional. Esto tiene un costo, tiene un peso en una empresa, en una compañía, en una industria. Y la parte de gobernanza básicamente refleja cómo se dirige y controla la organización, composición y diversidad del consejo directivo, ética empresarial, cumplimiento. Si bien ahí no vemos como tal nosotros una dirección o un impacto directamente, al final estas tres verticales están relacionadas y son lo que se concentra una estrategia como tal. Entonces, vamos a hablar aquí directamente para qué sirve esta estrategia. Básicamente para reducir riesgos reputacionales, legales y operativos, aumentar el acceso a la inversión sostenible y fondos verdes, mejorar competitividad frente a clientes conscientes del impacto social y ambiental, alinear la empresa con los objetivos del desarrollo sostenible y prepararse ante regulaciones ambientales o sociales emergentes.
Esto a grandes rasgos, lo que quiero es resumirlo que las grandes empresas, principalmente hablando del sector financiero, buscan tener infraestructura que cumpla con estas estrategias para que les permita mantener un valor o aumentar su valor a futuro. Entonces, Natura cumple con esto y básicamente lo estamos llevando a estas empresas, a estos negocios que dependen y que van a depender en un futuro muy cercano de soluciones como Natura. Y bueno, consideraciones finales, ¿por qué elegir Natura? Básicamente porque tenemos una presión constante a través del diseño de la válvula de última generación. Podemos reducir costos en la instalación, en materiales como son tuberías, áreas de ventilación más pequeñas. Todo esto se traduce en optimización, reducción de costos. Tenemos también reducción de tiempos de instalación, ya que tenemos conectividad o más bien una instalación a través de mangueras de conexión rápida y la parte de supervisión eléctrica también se hace más rápida. Los cilindros o los kits primarios de los cilindros nos van a permitir activar hasta 60 cilindros secundarios, con lo cual no necesitamos de más pilotos o aditamentos para alcanzar una capacidad máxima. Aquí con un solo cilindro primario podemos activar hasta 60 cilindros. Podemos hacer pruebas de mantenimiento, de comisionamiento y puesta en marcha sin necesidad de descarga del agente, con lo cual esta característica de la válvula pues nos da esa seguridad. Los tiempos de descarga cumplimos perfectamente, no más de 120 segundos en los diseños. Tenemos flexibilidad en cuanto a diseños y un portafolio de hasta 4 tipos de gases, entre ellos argón, nitrógeno, la combinación de estos e incluso la adición de CO2. Y bueno, un punto más importante es que Key Fire Systems, pues a través de distribuidores como son KDM, mantenemos la calidad y un nivel de servicio, no solo en preventa, sino también postventa. Y esto, pues, al usuario final le tiene que representar como tal seguridad, ¿verdad? Que no es un sistema que está recién diseñado, más bien es un sistema que ha evolucionado y que cumple con todas las aprobaciones, listados y requerimientos de los estándares internacionales para hacer una solución sostenible como tal. Y bueno, esto es todo lo que tenemos para mostrar hoy y hablar de Natura como una solución que está enfocada, si bien a riesgos de emisión crítica, también que sea catalogada como una solución totalmente verde. Ahora sí, vamos a la parte de preguntas y respuestas. Jade, no sé si alguien tiene preguntas, em, solicitudes, sugerencias. Voy a salir aquí del modo presentación. Muchas gracias, Jonathan. Una información muy completa y la verdad es que hay cosas que se siguen trabajando para mejorar este tipo de sistemas y pues ahorita que estamos tan preocupados con el medio ambiente, considero que es fundamental que todos tengamos este conocimiento que existen estas alternativas, porque la verdad es que sí incluso comentamos que todavía siguen pidiendo FM200 entre otros gases alocarbonados que pues sí se sabe que tienen un efecto directo contraproducente con el medio ambiente. Y bueno, Natura, como lo comentas, es una opción que pues viene a desplazar tantito de estas tecnologías que ya están un poquito viejas, que de hecho ya van a Sí. salir del mercado. Entonces, conocer esas alternativas pues viene muy bien. Muchísimas gracias por esta información. Tenemos una pregunta de Adrián Monroy, perdón. Dice, ¿se Sí, pueden reutilizar los cilindros de Argonite para realizar un retrofit a Natura? mira, en realidad la parte de las válvulas de los cilindros, hay que evaluar qué tipo de válvulas son las que tienen, porque al final podemos considerar cilindros. Si estos cilindros son de 200 o 300 bar, son considerables. Si son de 150 bar de presión, ya no están listados como tal con la solución de Natura. Y anteriormente existían estas alternativas, ¿no? De 150 bar. Gracias. Entonces,
Ay, Ahí perdón, básicamente es si se pueden considerar o reutilizar, tendríamos que analizar qué tipo de cilindros son los que tienen y el tipo de mezcla también. muchas gracias. Igual, Adrián, si gustas, ponerte en contacto con nosotros para tener mayor información, en un momento más les comparto nuevamente a qué correos nos pueden escribir y también los QRs para nuestras redes sociales, también por ese medio nos pueden contactar. Muchas gracias. De Sí, Rudy claro. Guillén, dice, ¿se requiere alguna certificación para la implementación de estos sistemas? Es correcto, Rudy. De hecho, anteriormente, yo creo que de hace un año hacia atrás, se daba una certificación como Clean Agent, agentes limpios, y ahí mismo había un módulo de Natura. Hoy en día ya son certificaciones separadas completamente. La de agentes limpios, que está enfocada en diseño con Fluoroc básicamente, y la de gases inertes, que es una certificación por separado. Ujú. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. Igualmente, como les comentaba, pueden mandarnos sus preguntas. En un momento más les mandamos nuevamente nuestra información de contacto para que puedan escribirnos. Y bueno, rápidamente nos vamos con esta información que queremos compartirles. Tenemos esta participación en Expo Fire 2025 que se llevará a cabo en Expo Guadalajara los días 27, 28 y 29 de octubre. Ya estamos próximos, es a finales de este mes. Vamos con nuestro partner aquí de Fire Systems y vamos a estar presentando esta y otras soluciones que son para digamos que mitigar esos riesgos en zonas críticas. Entonces, por allá los esperamos, están cordialmente invitados de hecho el registro ahorita es gratuito. Vamos a estar en el stand número 9. Y bueno, como parte de este evento, también nosotros estamos manejando una campaña que se llama Somos Uptime. Y bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Sabemos cuánto cuesta realmente un minuto de inactividad en instalaciones críticas? O sea, cuando pasa alguna noticia que vemos en redes sociales o directamente en los noticieros, que se incendia un data center, ¿no? Que se incendian estas infraestructuras críticas, pues realmente no dimensionamos el costo que tiene, las pérdidas que están teniendo. Con solamente un minuto de inactividad se pierden millones, ¿no? Entonces en KDM creemos que la prevención y la continuidad operativa van de la mano y eso es precisamente lo que representa nuestra campaña de Somos Uptime. Es un compromiso que tenemos con la seguridad, la eficiencia y la disponibilidad constante de las operaciones, en este caso con nuestros clientes. Y bueno, bajo esta filosofía impulsamos soluciones integrales que abarcan detección temprana, supresión limpia, como en este caso Natura, Fluoroc, monitoreo inteligente, con el caso de Relion, tecnologías especializadas para infraestructura crítica en general. Y bueno, justamente esta visión estará presente en nuestra participación en Expo Fire, donde estaremos presentando nuestra cartera completa de soluciones para misión crítica, diseñadas para proteger datos, ¿no? Es lo esencial, la vida, los activos y la continuidad de los negocios. Entonces, por ahí los esperamos. Agradecemos mucho que puedan estar con nosotros. Y por otro lado, no sé si tenga algún comentario María García, que está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Sí, pues nada más invitarlos, digo, ya toda la información ya la compartió Jade, también Jonathan, agradecerte siempre el espacio que nos das y esta capacitación muy relevante. Vamos a tener el gusto de vernos en Guadalajara y también nos dará mucho gusto poder verlos a cada uno de ustedes por allá para que nos visiten o compartan con las personas que ustedes consideren necesario. Pues nada, de mi lado es todo. Mencionarles que, como lo decía Jade, la campaña Somos Uptime. Vamos a estar muy enfocados en data center, temas eléctricos también, para que ahí puedan estar consultándolo dentro de nuestras redes sociales. Sería todo de mi lado. Muchas gracias. Por ahí tenemos una pregunta de
de Luis Castro. Dice, ¿existe un boletín de KDM Fair Systems de que ya no manejan FM200? ¿Lo pueden compartir? Con mucho gusto, Luis. De hecho, sí estamos manejando todavía, bueno, ya este es un proceso paulatino en el que se va a dejar de producir FM200. Y sí hemos compartido, de hecho, en redes sociales que tenemos un... Ay, pero se me acaba de ir el nombre de este material que tenemos, donde explicamos... ¿Boletín? No, es más como... Es una infografía. De hecho, tenemos una infografía donde explicamos o sea, en cuántos años se va a dejar de producir FM200 y la alternativa que tenemos ahorita, que es Fluorocay. Entonces, con mucho gusto esto lo manejamos siempre en redes sociales, pero también lo vamos a manejar de forma interna. Y bueno, como les comentaba, dudas, comentarios, algo que se nos haya pasado y que no hayamos compartido por aquí, nos pueden escribir directamente en nuestras redes sociales que están apareciendo en ese momento en pantalla o también en nuestro chat. Por ahí tenemos a Fernando Delgado, es director comercial. Fer, si gustas compartirnos algo ya para el cierre. Muchísimas gracias. Gracias, John, por tu presentación. Gracias por amarrar este tema a algo que sé que Jade mencionó hace unos minutos, y es el recordar a todos que supresión, notificación, alarma son temas que, viéndolos con la lógica correcta, perfectamente suman a la productividad y al retorno de inversión de nuestros clientes cuando garantizamos la continuidad de sus operaciones. Entonces, excelente presentación y qué buena manera de juntar estos dos temas. Gracias. Sí, gracias. Y bueno, al final recuerden que estos webinars pues están enfocados a que conozcan de forma general estas soluciones, estas alternativas. Y si posteriormente tienen pues necesidad de más información, llegar a puntos más técnicos, propuestas, se pueden apoyar con el equipo de KDM directamente, con su servidor Jonathan Sánchez, y podemos ayudarles, ¿verdad?, a llevar la solución. Y sobre todo el recordar, ¿no?, que Key Fair Systems, al final con el partner KDM, mantenemos una presencia sólida aquí a nivel regional, México, Latinoamérica. Y bueno, nosotros no estamos dejando nuestras soluciones atrás, estamos innovando, siempre buscando las mejores alternativas, y qué mejor que considerar Natura como una alternativa limpia totalmente. Gracias a KDM, Jade, María, Fer, a toda la gente que, pues, de cierta forma invierte tiempo, ¿verdad?, para conocer estas soluciones. Muchas gracias. Y cualquier solicitud, con gusto, ya sea a través de KDM o directamente, podemos ayudarles. Y muchísimas gracias a todos nuestros participantes también. Los esperamos ahora en la Expo en Guadalajara. Listo, muchísimas gracias. Por ahí, antes de que nos vayamos, si puedes contestar la última pregunta. Claro. Yo no sé si nos Claro que sí, de aquí. hecho, es lo que te iba a decir. Me dice aquí Rudy Guillén, ¿qué datos se ocupan para realizar algún cálculo de flujo o hidráulico? Mira, básicamente se requiere el volumen del sitio que quieres proteger. Necesitamos conocer cuál es la clasificación del riesgo, si es un área fuego clase A, un riesgo clase A, clase B o clase C. Incluso puede ser clase D. Con eso nosotros hacemos la selección de las concentraciones y básicamente pues es la información, ¿no? La temperatura mínima, el volumen, el tipo de riesgo para poder hacer un diseño, un cálculo como tal. Muchas gracias por esta última pregunta. Muchas gracias a todos por su tiempo. Estaremos en Expofare, lo volvemos a repetir para que estén con nosotros. También siguiéndonos en redes sociales. Muchas gracias. Mira, acá hay otra pregunta. Ay, Rafael Lucero nos dice, ¿qué gas inerte recomendaría para incendios provocados por baterías de litio? Muy buena pregunta. De hecho, esa pregunta la estamos haciendo en todos los sitios, ¿verdad? Es algo que está de moda. Si bien no existe hasta el momento
una sugerencia o un agente gas inerte o agente limpio todavía listado y aprobado específicamente para incendios de baterías de litio por gases de baterías de litio. Lo que sí podemos hacer es prevenir y tenemos una solución que se llama Relion. Vamos a hacer un próximo webinar sobre esta solución, pero en cuanto a agentes como tal, todavía no hay un agente que esté listado y aprobado, ya que al final todos los electrolitos que están dentro de las celdas de las baterías, pues al final son sustancias químicas que no todas son iguales en todas las baterías, entonces es un poquito complicado el todavía poder tener una solución para todo, ¿no? Más bien aquí se podría buscar primero identificar esas baterías, de qué son los electrolitos que tienen, cuáles como tal los componentes y verificar si existe algo. De forma general, no he visto yo una solución que esté aprobada totalmente y listada para este tipo de incendios, pero podemos preverlo con la solución que es Relion, que nos permite monitorear en tiempo real y de forma continua las variables críticas que nos pueden llevar a abusos en las baterías y también la etapa 2, que es la etapa de estos gases. Estos gases de origen volátil, orgánicos, de origen orgánico y volátiles, que son normalmente los que nos llevan al conato, ¿verdad? Al efecto llamado thermal runaway o la fuga térmica. Eso lo vamos a ver en otro webinar, estén atentos ahí para que vean cuándo será y vamos a hablar más de esta solución. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Ahora sí ya damos por terminada nuestra sesión. De nuestra parte es todo. Agradecemos su presencia y nos vemos en otro próximo webinar o los esperamos en ExpoFire. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, buen día. Buen día. Gracias.